Marcos el capítulo 2 versículo 27 dice lo siguiente: también les dijo, hablando de Cristo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos. Querido Padre, en esta mañana de sábado estamos contentos porque sabemos que estás con nosotros en nuestro medio. Señor, hemos abierto tu santa palabra. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe para entenderla. Sé con todos aquellos que nos van a ver. Tu Santo Espíritu hable a ellos la verdad que hay en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura nos dice que cuando podemos quitar eso, todavía no. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, Juan del 1 al 3 nos dice que fue el creador, que Él fue el que creó el mundo. Cuando terminó de crear al mundo, creó un día especial, creó un tiempo y espacio para reunirse con sus hijos. Y la palabra de Dios nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El sábado le da propósito al ser humano, le da significado al ser humano. Si no fuera por ese día que Dios creó, no encontraríamos el propósito para nosotros. Encontramos en ese día que nuestro propósito es que nosotros tengamos una relación con nuestro Dios creador, que si fuera sin Él, nuestra vida no tuviera significado, no tuviera plenitud. Es Dios que trae a nuestras vidas plenitud, significado, propósito. Por eso tanta gente se quiere matar, tanta gente no encuentra paz en este mundo, porque no la encuentra fuera de Dios. Porque el hombre fue creado para entrar en relación con Dios. Y cuando el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios significa tres cosas, por lo menos en esta mañana, tres cosas. Uno, hijo de Dios. El libro de Lucas nos dice que Adán fue hijo de Dios. La Biblia nos dice que cuando Adán tuvo a su hijo fue criado a imagen y semejanza de Adán, por lo tanto era su hijo. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es espiritual. Y la palabra de Dios nos dice también que la ley es espiritual. Pablo nos dice: la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que significa que el sábado es para los espirituales. Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 12, el Señor dice que les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. El cuarto mandamiento que está en la ley, que es espiritual, que es una señal, es una manera en que el Señor proyecta lo que es su carácter en sus hijos. Número 2, reflejar el carácter o la gloria de Dios. No solamente significa imagen y semejanza de Dios, que somos hijos de Dios, que Adán fue hijo de Dios, sino que el hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios. Por eso Romanos 3:23 nos dice: por cuantos todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios.
nos sacó de la gloria de Dios. Pero cuando observamos el séptimo día que el Señor crió para que nosotros podamos entrar en relación con Él, el Señor aprovecha ese día para proyectar a nosotros su santidad, como leímos en Ezequiel 20:12, que el Señor dice, para que sepan que en ese día yo los santifico. Yo me relaciono con ellos. Pero también imagen y semejanza de Dios tiene que ver con otra cosa. Fíjate lo que dice Salmos, el capítulo 104, acerca de Dios. Dice el versículo 1, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El Señor está vestido de gloria y magnificencia. El versículo 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Imagen y semejanza de Dios significa que el hombre estaba vestido de la luz de Dios. Hay una diferencia, vemos en el relato de Génesis, que cuando el hombre, la escritura nos dice en Génesis 1 y 2, que el hombre y la mujer estaban desnudos y no que no se avergonzaban. Hay una diferencia de que el hombre esté desnudo antes del pecado, no esté desnudo y no se avergüenza. Pero cuando el hombre peca, se encuentra desnudo, se avergüenza. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué se avergonzaban? Se avergonzaron de estar desnudos después de que pecaron, porque estaban vestidos de la justicia de Dios, de su luz. Y cuando pecan, esa luz desaparece y se sienten avergonzados, se tratan de esconder de Dios, pero Dios siempre toma la iniciativa y va y los busca y les dice, ¿qué han hecho? Pues nos hemos escondido, tenemos vergüenza porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Habían sido destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor les da un plan, les da una promesa. Él no va a permitir que este ser Lucifer, Satanás, como lo llama la Biblia, trate de arrebatar a sus hijos de su mano. Al hombre ser creado imagen y semejanza de Dios era porque el hombre podía ver y hablar con Dios cara a cara. Y antes del pecado, el Señor había hecho una cita, vimos hace 2 sábados, una cita que en 6 días Él iba a estar trabajando el universo, pero en el 7º día Él tenía una cita para verse con sus hijos aquí en la tierra. Vino la promesa. Ese creador se encarnó, llegó a vivir en medio de su pueblo. La escritura nos dice que vino a los suyos y los suyos que no le recibieron. No le recibieron. Y es más, le fastidiaban la vida a Jesucristo, especialmente en el sábado. Cuando Él aprovechaba ese día para liberar de pecado, liberar de las enfermedades, liberar de demonios
aliviar la carga del ser humano. Es cuando los que guardaban, observaban el día de reposo, lo fastidiaban más. ¿Guardaban los judíos el sábado? Sí, algunos. Si uno le pregunta a ellos, ellos dirían que sí. Y hasta dijeran al pie de la letra, hasta cuento mis pasos y las cosas que hago el sábado. Pero es que el sábado entendimos, y vamos a entender más adelante, este es el segundo de 4 temas, que tiene que ver más con un día. El sábado tiene que ver con una persona. Ellos estaban observando el día y se habían olvidado del Señor del día. Por eso en el versículo 28 el Señor les dice: yo soy el Hijo del Hombre, es el Señor del sábado. Yo soy el que críe estos cielos y esta tierra, el dueño. Yo soy el Dios creador. Y el sábado apunta a una persona. Vimos que hace 2 semanas que el sábado, cuando viene, realmente cuando el Señor declaró que el sábado era santo, significaba que Él iba a venir santo y bendito. Cuando pronunció eso acerca del sábado, el Señor iba a cesar lo que estaba haciendo e iba a entrar en comunión íntima con sus hijos. Y si ese día el Señor lo apartó para entrar en íntima relación con sus hijos, hay un ser en el universo que se ha encargado de interceptar ese tiempo que Dios tomó para estar con sus hijos. Ese ser lo describe la Biblia como un ángel que se reveló en los cielos y que está incitando a que no solamente la tercera parte se revelara con él, sino que ahora está incitando continuamente a seres humanos que se rebelen con el Creador de todo el universo. ¿Y cómo se rebelan? Desobedeciendo a Dios. Porque Dios apartó ese día, está en los 10 mandamientos. La ley de Dios es perpetua, para siempre. De paso, si me escuchas, tenemos un sermón acerca de la perpetuidad de la ley en nuestro website, arlingtoncentral.org. En ese tema hablamos de la perpetuidad de la ley. Pero hay un ser que quiere quitarnos de nuestro Padre. Pero el Señor nos dijo: yo no voy a permitir nada, voy a hacer todo lo posible, aunque el pecado nos separó. Yo voy a proveer los medios para que estemos en relación una vez más. ¿Qué padre no haría lo posible para estar una vez más con un hijo? Si tú supieras que tu hijo agarra una enfermedad, un cáncer, y le queda 1 mes para vivir, y está sufriendo, llega el día de su muerte, lo ves ahí que ya no te está hablando, no te está mirando, no está respirando. ¿Qué harías tú para otra vez estar en relación con tu hijo? Yo te digo que si fuera mi caso, yo haría todo lo posible para que mi hijo otra vez estuviera conmigo. Y eso que soy pecador. Imagínate Dios,
¿Qué no haría Dios para otra vez entrar en relación con sus hijos? Hizo todo. Por eso la Escritura dice en Romanos que Dios no escatimó, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y si ya dio ese hecho, si ya nos probó que tanto nos amas, nunca debemos de dudar de su amor. Romanos 8 nos dice que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y el sábado es la señal de que nadie ni nada nos ha arrebatado de las manos de nuestro Salvador. El sábado es la evidencia que el Dios ha puesto para que el universo, para que el mundo crea que, dice el Señor, va a ser una señal entre tú y yo de que yo te santifico, de que yo soy tu Dios, de que tú me perteneces a mí, que nada me va a arrebatar de ti. Eso es lo que es el sábado. Estás habitando bajo la sombra del Omnipotente en el sábado. Estás cerca de Dios, protegiéndote, bendiciéndote Él. Pero hay un ser en el universo que está tratando que la raza humana quede lejos de su Padre. Fíjate lo que dice Mateo, el capítulo 23. Lo que dice Jesucristo. En el versículo 9, Él dice lo siguiente. Mateo 23, 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. El Señor, con ojo profético, sabe lo que va a ocurrir. Y Él dice: no llames a nadie Padre vuestro aquí en la tierra. El Señor de antemano nos dice: va a llegar alguien que va a tratar de interceptar esa relación, va a quererme apartarme de ti. Y Él da la razón, ¿por qué no? Porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Hay un gran Padre en los cielos. La lástima del mundo cristiano es que el mundo cristiano llama aquí en esta tierra a alguien, lo llama el gran Padre. Y el Señor dice: no llames a nadie en Padre vuestro aquí en la tierra, porque solamente tienes un Padre y este está en los cielos. El Señor sabía que iba a tratar Satanás de arrancarnos de la mano de nuestro Creador. ¿Cómo lo iba a hacer? Simplemente cambiar esa parte de la ley de Dios que es un signo, una señal, un tiempo que Dios ha separado para estar con sus hijos. ¿Cómo nos separa Satanás de nuestro Dios? Simplemente desobedeciendo, no llegar a la cita que Dios ha puesto para que entremos en relación con Él. Si no llegamos a la cita que el Señor nos ha dicho que Él nos va a esperar. Y de paso, algunos dicen: bueno, yo puedo adorar el domingo, el lunes, el miércoles, todos los días. Exacto, pues podemos y debemos adorar cada día a Dios. Pero el mandamiento no está hablando de adorar. El mandamiento dice: acuérdate del séptimo día para santificarlo.
santificarlo. Santificar es que el Señor va a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Acuérdate tú de estar ahí también. El Señor, por medio de Daniel, vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, el Señor nos va a hablar de antemano que iba a haber alguien que iba a tratar de quitarnos de las manos de nuestro Creador. Versículo 25. Si no tienes una Biblia, por favor, comparte con el que no tiene. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a decir cosas en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Va a tratar de decir lo contrario. Sigue diciendo: y a los santos del Altísimo quebrantará. Va a tratar de aplastar. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No que lo va a hacer, sino que en su pensamiento él va a pensar que puede cambiar. Y bien exacta es la palabra de Dios. En hebreo está diciendo, va a pensar en cambiar el tiempo que está en la ley. ¿Qué tiempo que está en la ley se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Va a tratar de cambiar el sábado. El único mandamiento que tiene que ver con tiempo es el cuarto mandamiento. El Señor de antemano dice: cuidado, va a perseguir a los santos del Altísimo y va a pensar, no puede. Hebreo nos dice que los 10 mandamientos de Dios están en su trono en los cielos. Y si un ser humano piensa en cambiar la ley de Dios, esa persona tiene que ir a los cielos y decirle a Dios: quítate del trono. ¿Ustedes creen que va a suceder eso? Nunca. Nunca. Es imposible que la ley de Dios cambie. Es imposible. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo: no penséis que he venido a abolir, a cambiar la ley y los profetas. No he venido para hacer eso, sino he venido ¿para qué? Para cumplir. Los mandamientos son eternos. Sigue diciendo: va a tratar de pensar de cambiar los tiempos y la ley, o el tiempo en la ley de Dios, en los mandamientos, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ver, a identificar quién es este que quiere pensar cambiar. Daniel capítulo 7 versículo 1, vamos a ver el contexto. Dice que Daniel tuvo un sueño. El versículo 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias diferentes la una de la otra subían de la mar. La primera era como un león. Y vemos ahí en la historia que está hablando del imperio babilónico. El versículo 5 nos habla de un oso que vio. En la historia vemos que son los medo-persias. Es más, aquí también en Daniel. El versículo 6 nos habla de un leopardo de Grecia. El versículo 7 nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, hablaba blasfemias. ¿Y qué quiere decir blasfemia? Que se atribuía los atributos de Dios a sí mismo. Se hacía pasar por Dios. Se hacía pasar como teniendo la autoridad de cambiar la ley. Y podemos imaginarnos por qué es que Daniel describe a estos imperios. De paso, el versículo 17 nos dice qué son estas bestias. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos, algunas versiones dicen reyes, que se levantarán en la tierra. Pero él la describe como bestias que traen destrucción, que oprimen al pueblo de Dios. Y cuando él está viendo estas visiones en la noche, en sus sueños, él está perturbado. Él está angustiado. Porque parece ser que los reinos de la tierra hacen lo que quieren. Van y destruyen a los que quieren. Van y le quitan a lo que quieren y a los que quieran. Y mientras Daniel está enfocado en estas bestias, cambia la escena. Versículo 9 dice: estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Ven la diferencia? Mientras él está preocupado, mientras él está viendo todo lo que están haciendo, especialmente la 4ª bestia que está devorando, que está destruyendo y que es espantosa, que va a traer opresión en todas partes. De repente él empieza a ver al juez que está sentado en su trono. No importa lo que esté ocurriendo en este mundo, no importa que las cosas se vayan de mal en peor, no importa que tú en estos momentos, en esta semana, estuviste sufriendo y estás sufriendo injusticias, hasta persecución, porque dice que este cuerno pequeño va a hacer guerra con los hijos del Altísimo. El objetivo de este cuerno pequeño es en contra de los hijos de Dios, de los que guardan los mandamientos de Dios. Y te está haciendo guerra. Y mientras tú tratas de seguir más a Dios, más te hace la guerra. Pero el Señor quiere que tú entiendas que mientras este cuerno pequeño está devorando, destrozando, que levante los ojos al cielo y tú veas que hay un juez en los cielos que te va a hacer justicia. Hay alguien que está en control en los cielos. Por eso la siguiente escena ve a Dios Todopoderoso sentado en su trono. Fíjate lo que dice el versículo 21. Y veía que yo estaba, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencías, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Aunque este cuerno pequeño esté tratando de sacarte de los pies de tu Padre Celestial, tratando de cambiar ese tiempo en la ley que te arrebata de las manos de tu Creador. Y aunque Él trate de cambiar la ley, el Señor dice:
Es imposible porque te estoy juzgando con esta ley. Te estoy juzgando. Y el veredicto del juicio es: los que has oprimido, estos van a heredar el reino de los cielos. Fíjate, el versículo 23 dice: dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Toda la tierra. Y los 10 cuernos significan: de aquel reino se levantarán 10 reyes. Vemos bien que después de esta cuarta bestia, que es el imperio romano pagano, después de que se destruyó en el 476 de nuestra era, hubo 10 divisiones. Todo lo que la profecía decía se cumplió. Y dice: tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Vimos que los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron masacrados, destruidos de la faz de la tierra. Todo eso se cumplió. Y el versículo 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, o el tiempo en la ley de Dios, el sábado, y serán entregados en su mano hasta tiempo. El Señor le va a dar un tiempo. El Señor te da dar un tiempo para que tú decidas. Pero ten en cuenta que aunque este cuerno pequeño, aunque es Satanás te esté haciendo la guerra y tratando de destruirte y fastidiarte la vida, Dios está haciendo juicio a este cuerno pequeño en los cielos. Y muy pronto el veredicto va a ser este. Sigue el versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. No te sientas mal. Aunque te estén tirando con piedras, tú levanta los ojos al cielo, que allá está el juez que está dictando a tu favor. Aunque este cuerno esté tratando de cambiar la ley, de arrebatarte de las manos de tu Creador, cambiar esa parte de la ley que es una señal entre ti y tu Creador, entre tú y tu Creador, el Señor dice: yo estoy juzgando ese cuerno pequeño por la ley, lo voy a destruir y a ti te voy a dar el reino, la herencia que tengo preparada para ti. ¿Cuántos dicen amén? No importa la semana que hayas tenido y tú pienses que parece ser que nadie está en control. No, Dios está en control. Hay alguien que está dirigiendo el universo entero allá en los cielos. Y la pregunta es: ¿quién es este cuerno pequeño? Hagamos a los slides. Se había frisado, casi no predico con PowerPoints, pero para ver algunos datos históricos, yo no, por eso quiero usar los slides, porque no estamos aquí, yo no estoy aquí para acusar, simplemente vamos a ver la historia para ver bien
¿Quién es este cuerno pequeño que se atreve a blasfemar de cambiar la ley de Dios? Yo no voy a acusar a nadie. Nadie va a acusar. Es más, el cuerno pequeño se va a acusar a sí mismo. Vamos a tomar las propias palabras de ellos. El poder llamado el cuerno pequeño se levantó entre los 10 cuernos que proviene de Roma. Esa es una característica. 2, se levantó después de los 10 cuernos, después del fraccionamiento de Roma. Vamos rápido. Era diferente de los 10 cuernos. No era solo un poder político, era además religioso. Y desplazó a 3 reinos. Habilidad para guerrear, y siempre usa a otros poderes. 5, tenía ojos como los de un hombre, símbolo de sabiduría e inteligencia. Y este es el libro de los Church Fathers, que es un libro católico. Ahí están las páginas. Dice: de las ruinas del Imperio Romano gradualmente se levantó un nuevo orden de estados, cuyo punto central era la sede papal, por lo cual inevitablemente resultó estar una posición que no solo era nueva, sino además diferente de la anterior. Daniel, ya lo leímos, vamos a la siguiente, que iba a hablar palabras contra el Altísimo y pensará cambiar los tiempos, especialmente el 4º mandamiento. Y vamos a la siguiente, porque se nos va el tiempo. Vemos que este cuerno persigue a los santos, y diste esa cita, ahí está el libro, dice: en el intervalo entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, que fue el emperador romano, que según él se hizo cristiano, dice, ritos y ceremonias cambiaron. Vamos al siguiente: los cuales ni Pablo ni Pedro oyeron alguna vez, se introdujeron silenciosamente al uso y luego reclamaron el rango de instituciones divinas. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dice este cardenal Gibbons, y el cardenal, acuérdense, bueno, el oficio de cardenal no está en la Biblia, el oficio de obispo sí, pero acuérdense que el oficio de cardenal es el que le sigue antes al papa. Cualquier cardenal puede ser elegido papa en cualquier momento. Según el cardenal James Gibbons, la misma iglesia, con autorización de la iglesia, él escribe eso. Él dice, y podemos darle crédito por él leer toda la Biblia. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis sin encontrar una sola línea que autorice la santificación del domingo. La Escritura exige la religiosa observancia del sábado. En este libro, en el Catecismo para los Conversos de 1977, hay una pregunta que viene en el libro. Dice: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. ¿Por qué guardamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: porque la Iglesia Católica ha transferido la santidad del sábado al domingo. ¿Quién mismo se está culpando? ¿Quién mismo está diciendo? La iglesia ha pensado cambiar el 4º mandamiento. Yo no estoy diciendo nada. Y yo no estoy acusando a nadie. La iglesia misma dice: yo fui. ¿Quién es el cuerno pequeño? Ya saben. La Enciclopedia Católica, la iglesia, después de cambiar, ellos mismos se delatan. El día de reposo del sábado judaico, 7º día de la semana, al primero, hizo que el 3er mandamiento, para ellos, si vemos los mandamientos que están en la Biblia y los mandamientos que están en el catecismo, son muy diferentes. Quitan el mandamiento de adorar a imágenes, y para ellos el sábado es el 3er mandamiento en el catecismo. Hizo que el 3er mandamiento, para lo que están en la Biblia, es el 4º.
se refiriera al domingo como el día que has de ser guardado como el día del Señor. También Carl Keating, hablando de los fundamentalistas, que son aquellos que se dicen que guardan y se rigen por la palabra de Dios. Eso es la definición de fundamentalista, que todos se basan en la palabra de Dios. Él le está diciendo esto a los fundamentalistas. Los fundamentalistas se reúnen para adorar en domingo. Sin embargo, no hay evidencia en la Biblia de que la adoración corporativa deba ser hecha en los domingos. El sábado judaico o día de reposo era, por supuesto, el día todavía llamado sábado. Fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo fuese el día de adoración para los cristianos en honor a la resurrección. En otras palabras, le está diciendo a los protestantes: ¿de dónde agarran ustedes de guardar el domingo, de ir a la iglesia el domingo? En primer lugar, ustedes se están basando y el grito de la reforma fue la Biblia sola, la Escritura sola. Y es buena pregunta que le está diciendo este católico, este cardenal, está diciendo a los protestantes. Si ustedes se están basando en todo lo que dice la Biblia, así como Lutero, fíjense que en el concilio de Trenton, Lutero no tuvo una respuesta para el doctor Eck, que le estaba haciendo la misma pregunta. Lutero, tú estás diciendo que sola Escritura, que todo se tiene que basar en la Escritura, no en las tradiciones y en los concilios de la iglesia. ¿Por qué vas el domingo a la iglesia? Adoras el domingo. ¿De dónde sacas eso? Eso es lo que dice el doctor Eck. Lutero no tuvo nada que decir. Lutero dice sola Escritura. Se reúnen todos los católicos por algunos años, casi una década, para lidiar con los protestantes. ¿Y qué se sacó del concilio de Trenton? No, la Escritura no. La tradición y los acuerdos de los concilios de la iglesia es superior a la Escritura. Es la única manera que ellos pudieran haber ganado a los protestantes. Pero de antemano Dios profetizó que iba alguien a venir a hablar cosas en contra del Altísimo, en tratar de cambiar la ley de Dios. Sigue diciendo la iglesia había cambiado el sábado por el domingo, no por mandato de Cristo. Y esto está hablando de sus libros oficiales, sino por su propia autoridad. De antemano, Malaquías 3:6 nos dice: porque yo Jehová no cambio. Significante porque la ley de Dios es una transcripción del carácter de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue diciendo: sábado, una palabra hebreica que significa reposo, domingo, día del Señor, fue el nombre dado por los paganos al primer día de la semana, por cuanto era el día en que ellos adoraban al sol. Y vemos ahí que siempre en las iglesias católicas hay un obelisco, la iglesia siempre está apuntando hacia el sol. Los judíos están siendo perseguidos. Una de las maneras que fue cambiado, algunos líderes cristianos querían distinguirse de los judíos, y Constantino pasó la primera ley dominical para unir su imperio. Y esto es lo que dice el edicto: en el venerable día del sol, que es el domingo, el Sunday, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen y permanezcan cerrados todos los talleres. Y se empieza a predicar de los púlpitos. Dice este canón, esto es algo oficial del concilio de la Odisea: los cristianos no han de judaizar, guardar el sábado y estar ociosos en el sábado, día de descanso original, sino que trabajarán ese día
pero han de honrar especialmente el día del Señor. Y el día del Señor ellos lo llaman el domingo. Pero atrás de todo esto está Satanás, un gran engañador que engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y ha engañado a los hombres y mujeres en diversas maneras a través de los siglos. Y aquí vemos al Señor que nos dice que es el camino, la verdad y la vida en San Juan 14:3. Pero Satanás es mentiroso y padre de mentiras, según Juan 8:44. Y esta es la pregunta que el Señor te hace a ti. Porque muchos cristianos, la mayoría de los cristianos guardan el domingo. Van a la iglesia el domingo. Y una de las preguntas que ellos mismos hacen, ¿cómo me vas a decir tú que la mayoría de la iglesia cristiana en el mundo no sabe cuál es el día de reposo? Y la respuesta es que sí, no saben. Por engaño de Satanás. Y Satanás sabe que al tratar de cambiar ese cuarto día, te está arrebatando de las manos de tu Creador, de tu Padre Celestial. Esta es la pregunta que el Señor te hace a ti, que guardas el domingo. Porque también vosotros, ¿por qué? Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La misma Iglesia Católica dice que el domingo es su tradición. Ella misma dice que no está basado en la ley de Dios, no está basada en la Escritura, no está basada en lo que dijo Cristo, simplemente porque ellos dijeron, vamos a cambiarlo. Y para ser sutiles dijeron, en honor a la resurrección de Cristo. Pero Jesucristo nunca lo cambió. Nunca. Hasta años después, Él esperaba que los guardaran. Y vamos a ver, nos faltan 2 temas más, que el sábado sigue vigente. Y sigue siendo una señal entre nosotros y nuestro Creador. Escoja la Biblia, la ley de Dios, las enseñanzas de Jesús, el mandato divino, la verdad, lo genuino, el camino, método de Dios para salvarte, o la tradición, las reglas humanas, los pensamientos humanos, el sustituto humano, el error, la falsificación, el camino o método del hombre que te lleva a la perdición. Y hay mucha gente sincera que va a la iglesia el domingo, pero mucha gente sincera se va a perder. El sábado es el nuevo árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la prueba de lealtad que el Señor te da a ti si le vas a obedecer. Por eso el Señor dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si dices que eres cristiano, guarda mis mandamientos. Quizás esto sea nuevo para algunos, pero el Señor, porque te ama tanto y está interesado en el bienestar tuyo, antes que ocurriera todo esto, en Daniel 7:25 te dice, va a venir el tiempo en que alguien va a tratar de cambiar el 4º mandamiento. El 4º mandamiento, donde yo tomo tiempo en el universo para venir a estar contigo. Y que ha llegado a ser una señal entre tú y yo. Va a pensar cambiar, pero no lo va a hacer. Y mientras está haciendo y deshaciendo y tropezando y destruyendo aquí en la tierra y afligiendo y persiguiendo a los santos del Altísimo, yo lo estoy juzgando en los cielos con esa misma ley que está tratando de cambiar.
lo voy a destruir y te voy a dar la herencia a ti. ¿Tú amas al Señor? Para los que están viendo, ¿tú amas al Señor? El Señor dice, demuéstramelo. Demuéstramelo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Especialmente el cuarto, que es una señal entre tú y yo. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Tenemos que probarlo, demostrarle a Él que es así. Quizás tú necesitas que el Señor te demuestre ese amor. Quizás antes de que yo te pida, que el Señor te pida, guarda mis mandamientos. Quizás el Señor necesita que tú lo dejes que te demuestres su amor, para que te enamores. Fíjate, el Señor viene pronto porque te ama. En Romanos el capítulo 8 y el versículo 27 nos dice que llegamos a ser hijos y herederos de Dios y coherederos con Él. Y el versículo 34 nos dice, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, todo lo que está tratando de hacer este cuerno pequeño. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No debes de permitir que nada te separe de Cristo. ¿Vas a dejar que hombres, que tradición humana te separe de Cristo? No. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Quieres unirte a Cristo? Ponte de pie. Vamos a cantar, porque el sábado vamos a ver en adelante que el sábado tiene que ver mucho con la salvación. Un sexto día Dios creó los cielos y la tierra. Un sexto día Dios terminó el plan de salvación en la cruz del Calvario. Y dijo, consumado es. Y reposó en el séptimo día. El Señor te trajo a ti aquí con un propósito. No te trajo no solamente para escuchar, esa es la mitad de la razón por la que el Señor te trajo a ti. No para escuchar simplemente su palabra, la verdad, la voluntad que Él quiere para ti, sino también te trajo para que tú hagas una decisión. Una decisión de guardar sus mandamientos. Esta llamado, simplemente quiero orar por alguien. Dios me va a acercar aquí para que no camines tan lejos.
Hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: es la primera vez que yo escucho algo acerca del sábado, de que es el día de reposo, es parte de la ley eterna del cuarto mandamiento. No he seguido la Biblia conforme a lo que dice, sino simplemente por tradición, porque mis padres o por mis abuelos, y sin embargo he escuchado ahora la palabra de Dios y quiero obedecer a Dios y ser parte de su pueblo. ¿Quieres tomar esa decisión esta mañana? Yo voy a estar aquí orando por ti. ¿Hay alguien? Quizás te dé pena. Voy a pedirle a todos que bajen el rostro y vamos a orar. Mantén los ojos cerrados. Yo voy a orar por ti. Oremos. Querido Padre Celestial, sabemos que tú planeaste este encuentro con alguien aquí, o quizás con varios, porque tú tenías un mensaje para ellos. En esta mañana fuiste tú el que hablaste por medio de tu palabra. Tú fuiste el que estás hablando en este momento a ese hijo, a esa hija que sabe la verdad, que ha escuchado la verdad en esta mañana. Y lo que esperas en este momento es que ese hijo, esa hija tome una decisión. Y mientras estamos aquí con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, quiero pedirte a ti, que el Señor te está viendo, que levantes tú la mano donde te encuentres. Y voy a orar por ti. ¿Hay alguien aquí que quiere serle fiel al Señor? ¿Hay alguien aquí que no va a permitir que Satanás ni cualquier otra cosa lo separe de las manos del Señor? ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano. El Señor te ve. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Querido Padre Celestial, tú has visto las manos aquí levantadas. Señor, te pido por cada uno de ellos, por la valentía que han tenido en esta mañana de levantar la mano en frente del universo, que han tomado una decisión por ti. Bendícelos, Señor. Que sepan ellos que tú estás en los cielos haciendo justicia para ellos, para vindicarlos, para darles la heredad de Jacob, nuestro Padre espiritual. Señor, bendícelos y que tu bendición se quede en nuestro medio. De antemano te pedimos también bendición por los alimentos que vamos a comer en estos momentos. Bendícelos y gracias por ellos. Bendice nuestras visitas, Señor, también. Que ellos sepan que están invitados para el próximo sábado a una cita contigo aquí en esta iglesia, porque tú vas a estar presente. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.